Sí, vamos a arrancar por Argentina, después nos vamos a ir para África, para hacer un contraste, pero primero queremos poner en contexto qué es lo que está pasando respecto de los minerales, las tierras, ¿no? La importancia que tiene el litio, los minerales críticos, ¿no? Que están siendo el foco en el mundo entero. Por ejemplo, China, en cuanto a las tierras raras, empezó a poner un montón de obstáculos para la exportación de esas tierras raras. Venía vendiendo muchísimo, por ejemplo, a Estados Unidos, y ahora empieza a darse cuenta de que, bueno, son recursos estratégicos que no puede compartir en una carrera tecnológica con Estados Unidos y otros países de Occidente. Y bueno, después está Europa, que es un continente pobre por donde se lo mire, no tiene recursos, ¿no? Europa no tiene recursos, no tiene tierras raras, y necesita comprar. Claro, es un continente no tiene que energía, no tiene especias. Bueno, cuando fue la expansión de Europa, sí, eran buscando especias en el siglo XV. sí, productos agrícolas entre ellos, digamos, Claro. no venden al exterior. Es en realidad el continente más pobre, pero que se ha enriquecido producto de la Claro, expansión. si te pones a mirar el mapa de los recursos estratégicos en el mundo, vas a ver que en Europa hay mucha escasez de todo, ¿no? Es un continente que depende de la importación. Y la riqueza de Ucrania se la está dividiendo entre Estados Unidos y Rusia, o sea que tampoco se quedan Claro, con y se eso. están quedando afuera De ese reparto. de recursos estratégicos ucranianos. Y aparte, no solo eso, sino que en el caso de Francia se está quedando sin el saqueo en África. Entonces, claro, empiezan a levantar un poco la cabeza y buscan, bueno, de dónde abastecerse. Por ejemplo, en el caso de los metales críticos, como por ejemplo el litio. Y por eso se dio el día de ayer una ida y vuelta, hubo una conversación telefónica, pero después se plasma eso en las redes sociales y ahí dice Macron: acabo de hablar con el presidente argentino Milei, discutimos la situación económica de Argentina y los desafíos que se avecinan. El pueblo argentino siempre va a poder contar con el apoyo de Francia. Obviamente esto también tiene que ver con el apoyo que puede tener Milei dentro del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Para conseguir, acabamos de escuchar a Caputo, bueno, recordemos obviamente que Francia es parte. Europa, no sé si tiene un 15%, pero ya decíamos que Francia e Italia apoyan el acuerdo del FMI, Estados Unidos y China también. Exactamente. Que decía Macron, el pueblo argentino siempre va a poder contar con Francia, mucho más que un socio en sectores clave como el de los metales críticos. Agrega Macron, Argentina es un amigo con el que queremos construir la economía del mañana. Pero bueno, ahí metió, ¿no? Creo que la clave es metales críticos. La contestación de Milei fue en francés encima. La verdad que es un papelón porque Macron habla en francés en su Twitter y la contestación de Milei es en francés. Bueno, detalle menor, pero que suma, ¿no?, a esta sumisión total del presidente argentino. ¿Y qué le pone Milei? Apreciamos profundamente su apoyo y el compromiso de Francia con el pueblo argentino. Seguiremos trabajando juntos como verdaderos amigos para abordar los desafíos y crear oportunidades compartidas en sectores clave para el futuro. Sí, ¿no? sí, Prácticamente. Te estamos entregando claro, todo. el mande un moñito. Faltaba nada más. Colonialismo explícito. Exactamente. ¿Y por qué el interés de Francia en minerales críticos argentinos? Bueno, porque es clave en la transición energética que lleva adelante el viejo continente. Y cabe destacar que algunas semanas atrás la empresa francesa Eramin, que es filial en nuestro país de la firma Eramet, también francesa, exportó su primer cargamento de litio salteño a China. O sea, Francia exporta nuestro litio a China. Se trató de un envío de 40 toneladas de carbonato de litio. Se realizó a través del puerto de Rosario, obviamente, pero las ganancias van para Francia. Ese primer envío al exterior se hace luego de 12 años de trabajo entre los franceses de Eramin y la china Xinjiang, que financió la construcción de la planta, que se inaugura hace poquito, en agosto del 2024, después de una inversión de 800 millones. Los chinos después se retiran del proyecto porque los franceses le compran su participación a los chinos por 700 millones de dólares y quedan como los únicos accionistas. Así que, obviamente que las 40 toneladas son un primer paso, pero van a seguir exportando litio argentino los franceses, en este caso aparte compra China. Así que
Eso por un lado. ¿Y por qué es importante remarcar lo que está pasando en Argentina y cómo somos ahora de repente valiosos para Francia? Bueno, porque el lugar favorito de saqueo de los franceses, que es África, sus ex colonias, ya están empezando a ponerle un freno. Hemos hablado muchísimo acerca de lo que está pasando en el Sahel, en lo que ahora es la Confederación de Estados del Sahel, Mali, Burkina Faso y Níger, que lograron de a poquito ir rompiendo esas cadenas de dominación que tenían con Francia. Irrumpieron gobiernos a través de golpes de Estado, pero con un gran apoyo popular, que están llevando adelante cambios profundos y además levantan la bandera del panafricanismo. De una manera que, digamos, están haciendo historia verdaderamente, y lo que también es novedoso es cómo se da al mismo tiempo en estos tres países, por ejemplo, hay un nivel de cooperación y de integración ya a través del lanzamiento de la Confederación de Estados del Sahel, evidencian la necesidad de, que hay una necesidad de integración para poder hacer frente, ¿no?, a esa dominación externa, porque hay una cooperación que, por ejemplo, facilita el intercambio de mercancías, el apoyo en caso, por ejemplo, hace poquito, a través de la información, del intercambio de información de inteligencia, se logró desbaratar un intento de golpe de Estado en uno de los países, gracias a el apoyo de los otros dos. Digo, no es solamente una cuestión económica, sino que va más allá. Aparte, comparten los valores del panafricanismo los tres gobiernos que gobiernan en este momento esta parte del mundo, allí en el Sahel africano. Y bueno, quería comentar un poquito qué pasó desde que asumió, por ejemplo, en Burkina Faso, en 2022, el capitán Ibrahim Traoré, uno de los más conocidos, una figura que empezó a tomar mucha relevancia. Muy joven él, ¿no? 35 años tiene aproximadamente. Sí, no tiene más de 40 años. Traoré, que, bueno, ya está tomando la relevancia, de hecho lo comparan con Sankara. Ahora vamos a escuchar lo que decía al respecto. Pero rapidito, un crecimiento económico y empieza a haber un saneamiento de las finanzas públicas, aumentó el PBI, Burkina Faso creció desde 2022, vio un aumento, un incremento, sobre todo en los 2 primeros años de mandato. El Producto Bruto Interno de Burkina Faso creció de 18.000 millones de dólares a 23.000 millones de dólares. Después empieza las reformas salariales, apenas asume, dicta una reducción del 30% de los salarios de los ministros y parlamentarios, pero un aumento a los trabajadores de los sectores públicos del 50%. Se hizo cargo de las deudas locales, el gobierno nacional paga las deudas locales para empezar a fortalecer la economía nacional. Y después, desarrollo industrial y agrícola, que es el foco que tiene Traoré, empezó a inaugurar plantas, por ejemplo, procesadoras de tomates, fue una, y una segunda planta de procesamiento de algodón, promoviendo la industrialización y el valor agregado, porque aparte cada vez que inaugura estas plantas lo que dice es: ya no queremos depender de nadie, acá hay mano de obra burkinesa. Inauguró una mina de oro en 2023, es una mina de oro de última generación que busca mejorar las capacidades del procesamiento local para detener la exportación de oro sin refinar a Europa, por ejemplo. Se distribuyeron más de 400 tractores, 300 motocultores, 700 motobombas. Digo, hubo una gran inversión en todo lo que es la producción agrícola, y de hecho también empezó a decir: quienes se encarguen de trabajar su propia tierra, el Estado se va a encargar de que esa tierra después les pertenezca, ¿no? Una reforma agraria, básicamente. Y bueno, eso después se vio reflejado porque aumentó muchísimo la producción entre 2022 y 2024. Por ejemplo, la producción de tomate, que es muy importante, allí en Burkina Faso pasa de 315.000 a 360.000 toneladas métricas, y así con, bueno, otras producciones. En cuanto a la infraestructura, también hubo grandes avances. Mejoran la vial, después se inició la construcción de un aeropuerto que va a permitir para tener la capacidad de atender a 1 millón de pasajeros. Parece la revolución justicialista. Pero aparte estamos hablando del 2022 a ahora, o sea, pasó muy poquito, menos de 3 años, de hecho. Claro. En la cuestión de la identidad nacional, esto también fue algo que llamó la atención, que para subrayar la identidad nacional y reducir la influencia colonial, se reemplazaron las togas negras de origen francés, que utilizan los jueces, por trajes tradicionales hechos de algodón local. O sea, se sacaron esas túnicas y esto es algo que
bueno, también se viralizó en redes sociales, ¿no? Que también es romper desde el lado cultural con, digamos, ciertas formas que vienen de la época colonial. Y después, bueno, lo que es la reconfiguración de alianzas, y ahí empieza todo lo que tiene que ver con la integración con Mali, Níger y otros gobiernos de la región. Lo mismo pasó en Mali y en Níger. Ahora vamos a explicar un poquito más en profundidad, pero quiero que escuchemos a Traoré, porque... Disculpa, ahí fijé 37 años, es del 88. 37 años. Bueno, Traoré que tuvo, bueno, ya ofrecimientos de todo tipo, y él, en el caso, por ejemplo, de organismos de crédito internacional, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y él fue contundente, ni siquiera lo pensó. Contestó lo siguiente el presidente de Burkina Faso. África no necesita al Banco Mundial, al FMI, a Europa ni a los Estados Unidos. Tenemos lo necesario para hacer crecer nuestra economía sin préstamos y nos negamos a ser esclavos financieros. Los países imperialistas buscan preservar la inestabilidad de África para favorecer sus industrias nacionales, por lo que es lógico que quieran dominarnos y mantenernos en un estado de guerra permanente para impedirnos pensar y desarrollarnos. Por eso, les digo a los burkineses que debemos seguir involucrándonos en la batalla por la soberanía nacional. Anote Ibrahim Traoré, Burkina Faso, digo, para que lo vayan buscando y nos empapemos más de África, ¿no? Bueno, sí, porque, y ahora vamos con el tema de los minerales críticos, porque le revocó la licencia, Traoré, de exploración a la empresa australiana Sarama Resources, porque, bueno, quería una postura más firme del Estado interviniendo en ese sector que considera clave, ¿no?, para el desarrollo de la economía burkinesa. Después en Mali, también la compañía Barrick Gold tuvo que suspender sus operaciones después de que el gobierno le confiscara el oro y emitiera, ¿se acuerdan que lo hemos comentado?, una orden de arresto contra el CEO de la Barrick Gold allí en Mali, Mark Bristow, por corrupción, por, bueno, fraude contra el Estado Nacional. Y en el caso de Níger, el gobierno también revocó los derechos mineros de la empresa francesa Orano, que operaba en el sector hacía muchísimo tiempo, en toda la cuestión del uranio, que, bueno, ¿se acuerdan que lo vendía, creo que a 20 centavos de dólar la tonelada de uranio, y después, perdón, el kilo de uranio, y después con el gobierno de Níger se equiparó al precio internacional, que era de $200? Bueno, el saqueo ya no es tan fácil para Francia, para Europa en general, y Occidente en general en realidad, porque ahí también estamos hablando de empresas australianas, estadounidenses, no es tan fácil porque hay gobiernos que se plantan. Ahora vamos a ver una frase también de Traoré, que es reciente, de hace algunos días, que dice lo siguiente. Ponemos la frase de Traoré y desde ya agradecemos a Geográfica Historia 1, que también les pedimos que sigan esta cuenta en Instagram, porque la verdad es que, bueno, tiene mucha información actualizada sobre lo que pasa en África. Me siguen diciendo que moriré como Lumumba, Sankara o cualquier líder joven que intentó mejorar la vida de los pueblos de África. No tengo miedo a eso, no me arrepentiré en ningún caso de morir por mi pueblo. Si es mi destino, lo asumiré. Claro, y esto lo dice porque cada vez que en África hubo intentos de hacer esto que están haciendo los gobiernos de estos tres países, bueno, la verdad es que no duraron demasiado. Pero en muy poco tiempo también lograron, bueno, por ejemplo, Sankara en muy poco tiempo, porque lo terminan matando a los poquitos años, creo que 2-3 años de haber iniciado una revolución allí en Burkina Faso. En ese periodo tan breve de la historia lograron romper de una manera tal con los lazos coloniales que, bueno, dejaron marca, ¿no? Y son hoy grandes figuras de lo que se considera el panafricanismo. Así que me parece bueno comparar lo que está sucediendo en África, porque a veces se habla de África como en términos despectivos, ¿no? Esto de, bueno, somos África. Bueno, África en algunos sectores sí, obviamente muy ligado todavía a las grandes potencias occidentales. A ver, falta información internacional en los medios argentinos hace mucho tiempo, ¿no? Es un problema. Sí. Y que cuando hay es lo que bajan de las agencias internacionales. Esto ya es un diagnóstico que hacía Rodolfo Walsh cuando se arma Prensa Latina, no solamente en la Argentina, sino en la región. Y por eso se arma Prensa Latina con Massetti. Pero aparte de África,
particularmente, no se habla. No se habla, y si se habla, se habla habla de las penurias que sufre, ¿no? Ese pueblo. Pero cuando pasan estas cosas, no lo conocemos. Por eso el contraste entre lo que está anunciando Milei, el regalo total del litio en Salta, con lo que están haciendo los africanos, en este caso Burkina Faso, Mali y Níger, me parece interesante como para poder pensarnos también nosotros desde acá, desde Argentina. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya en el mismo aire. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresá en abuelas.org.ar. Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla?